¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda Jorge Fregoso en un capítulo más de su podcast Noches de Tormenta. ¿Qué onda, gente bonita y terrorífica del internet? Estamos hoy otra vez aquí para platicarles de un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de las apariciones. Así es. Fíjate que investigando encontré una frase que me gustó mucho que dice: los muertos que regresan tienen una historia. Así es, efectivamente. De hecho, está muy relacionado todo con personas fallecidas, que es generalmente como se dan las apariciones. Aunque hay algunas cosas que voy a decirles aquí que quizá no se esperan o no lo sabían sobre las apariciones. Bueno, una manifestación se explica como la aparición de un ser sobrenatural, ya sea que lo veas en sueños o que lo veas presencialmente. Por lo general se le atribuye esto a seres como fantasmas, espectros, espíritus o aparecidos. Estos sinónimos nos dicen o nos hablan, nos sugieren que se está hablando del regreso de un muerto. Es decir, una aparición es un estado post-mortem. No, es post-mortem. Ah, es cierto, es verdad, ya vi en el apunte y sí, post-mortem, es verdad. Pero miren, veamos, ¿qué es una aparición? Pues normalmente se conoce como una manifestación sobrenatural, y sobrenatural porque no tiene explicación, pero no solamente de alguna persona muerta, sino también pueden ser animales, pueden ser objetos, inclusive pueden ser no personas fallecidas, sino demonios, espíritus o cualquier otra cosa que no tenga explicación que se manifieste frente a ti. Sí, pues allí tienes las apariciones, por ejemplo, de la Virgen de Fátima, ¿no? Que hacen como más referencia a un ente religioso que se le apareció a estos niños. Clasifican inclusive dentro de esta categoría, dentro de este fenómeno paranormal, más bien. Sí, justamente, tú hablas de la aparición de la Virgen de Fátima, pero generalmente se atribuyen las apariciones a los llamados fantasmas, que son pues la explicación supuestamente más lógica o los protagonistas de estas apariciones, y la mayoría se asocia con ruidos, o sea, la aparición se asocia con ruidos, con olores, con cambios en la temperatura, incluso con el tema que hablamos el podcast pasado, que es el poltergeist, o sea, los movimientos de los objetos. Las apariciones generalmente vienen acompañadas de todo esto. Sí, yo también encontré información al respecto, que las primeras llamadas de atención por parte de estos seres son a través de estos sutiles primeros contactos, ¿no? O sea, tú a veces escuchas un ruido que resulta extraño o hueles algo que no va de acuerdo al entorno en donde estás, y es como el primer contacto que buscan tener contigo. Como ya habíamos revisado, pues es el nivel en que estos contactos se van dando, va incrementando hasta que en ocasiones, en alguno de estos escenarios, pues la gente llega a ver estas apariciones. Sí, justamente este punto en el que se podría llamar el punto más fuerte de las apariciones, se pueden ver ya incluidas imágenes visuales, sensaciones físicas que te causa la aparición, las voces, el movimiento de objetos que te estoy diciendo, ya viene acompañado de sensaciones más fuertes hacia la persona, que sí se va dando de manera progresiva, por así decirlo. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que la gente que reporta haber experimentado este fenómeno, en la mayoría de las ocasiones, ellos dicen que es posible observar que hay corporalidad, aunque sea una corporalidad un poco difusa, pero que lo que sí no logra distinguirse son los rasgos de la cara. O sea que no es posible como decir el color de los ojos, la nariz, la boca, no se logra distinguir tan bien como la corporalidad de lo que se está observando. Sí, esto que dices podría ser, disculpen, una, una característica de las apariciones. Hay ciertas características que se dan, y una de ellas es justamente la aparición de una especie de nebulosa que puede ser carente o no de forma humana,
como tú dices, el rostro puede darse de una forma en que tú estás viendo a la persona, quizá la identificas, pero no alcanzas a contemplar exactamente sus facciones, solamente se ve como un rostro borroso, por así decirlo. De igual manera, la gente que lo ha experimentado menciona también que las sensaciones en ocasiones que acompañan a estas presencias son unas sensaciones de constante observación, es decir, sienten el peso de la observación de alguien sobre ellos. Aquí les voy a decir el dato que les dije que quizá no iban a saber de las apariciones. Es que catalogado por las personas que se dedican a investigar todo esto, pues todos sabemos que lo más fascinante sería encontrar las imágenes visuales, así se le llama. Suena un poco redundante, pero así se le llama a cuando la aparición tú la alcanzas a ver físicamente. Y el dato que les comentaba, que hay apariciones de personas vivas y de personas muertas. No solamente son personas ya fallecidas, hay una rama que se dice que, por ejemplo, tú, estando en tu casa, puedes estar en un sillón viendo la televisión, por decir algo, y ves que alguien entra por tu sala. Es tu tía de otro país que tú habías visto alguna vez y apenas la estás viendo de nuevo, pero realmente no es ella, o sea, solamente estás viendo esa figura de una persona viva que tú conoces y se está presentando frente a ti. Hay momentos en que se llegan a dar una conexión tan grande que tú puedes aparecer enfrente de una persona que tú conoces mientras esa persona aparece frente a ti. Ese es otro tipo de apariciones. Yo había escuchado algo relacionado, pero yo lo que había entendido era que estas entidades, al buscar precisamente que tú generaras como que cierta conexión para lograr el fin que quisieran, buscaban hacerse pasar, ¿no? Por buscaban suplir una identidad, y el nombre que se les da pues es de intrusos. No sé si esté relacionado o si sea algún otro tipo de fenómeno, pero me suena bastante a lo mejor creíble, ¿no? Que a lo mejor si algún ente lo que quiere es tener o cautivar tu atención, a lo mejor llega a suplir la identidad de alguien a quien tú estimas o a quien tú conoces. Sí, eso viene ligado, ya ve que había comentado que pueden ser personas, animales, objetos, espíritus, demonios, entes malignos. Esa parte de los intrusos va más ligado a esto, a la parte de demonios, fantasmas, a esta parte de los espíritus malvados, más que a lo que yo me refiero de apariciones de personas vivas. Sí, de hecho a mí me intrigaba mucho el pensar qué hay en una aparición que cause tanto temor, ¿no? O sea, ¿por qué esa sensación de las personas que lo reportan siempre tiene que ver con el temor a que algo salga mal o a que esté asociado a cosas negativas precisamente? O sea, ¿de dónde se deriva como este temor social a las apariciones? ¿De dónde surge? Yo creo que probablemente una de las respuestas, además de que no tiene como que la explicación lógica, es que se relaciona mucho con la muerte, con las personas que no tienen descanso, y que en el mundo después a pesar de que ya vimos pues que las apariciones pueden relacionarse tal vez con gente que no ha pasado al otro plano, estas apariciones se relacionan mucho con este suceso de fallecer. Y se supone que el alma que regresa o el ser que se manifiesta es un ser que está perturbado, que su descanso ha sido perturbado, y significa que ha venido a alterar entonces también debido a sus sensaciones constantes de ira o de tristeza, que son las que dicen motivan a estos seres o a permanecer o querer entablar contacto con la gente. También me llamaba mucho la atención que una explicación que le daban era que las personas que decían habían fallecido y regresaban a manera de aparición era gente que no entendía qué había pasado, es decir, que no le daban como explicación, o que su propia muerte les resultaba extraña. Quizá de ahí venga el temor a todos estos seres,
que nazca del propio temor del ser humano a lo que hay más allá de la muerte y que eso retorne quizá nos causa demasiado temor al asociarlo. Es sabido que de los casos de apariciones de los cuales se han tenido estudio o se ha logrado investigar sobre esas apariciones, ¿Que han documentado? Sí, que se han documentado, el 80% de esos, se ha sabido que tiene la persona que se aparece o el ente que se aparece, tiene un fin o un propósito, siempre se manifiestan por una razón. Como se dice que pueden aparecerse para dar fin a algún suceso que no hayan terminado en vida, que puede ser para darte a conocer alguna crisis o un suceso que vaya a ocurrir. Y respecto a esto hay varios tipos de apariciones. ¿Me dejas que te las cuente? Adelante, a ver. ¿Cuáles Mira, son? vamos a ir recapitulando de una por una para ir viendo más o menos las características y platicándolas un poquito. La primer tipo de aparición son las apariciones de crisis, Okay. que generalmente son imágenes visuales que se presentan en visiones, ya sea despierto o de manera dormido, en sueños, y se presentan, como su nombre lo dice, en momentos de crisis para comunicar algunos casos, algunas cosas o hasta la muerte de algún familiar cercano, que yo puedo contarles algo respecto a eso, que es una cosa que a mí me pasó. Una semana antes de que falleciera mi papá, él estaba hospitalizado por cáncer. Yo estaba en mi casa solo, en mi habitación donde les comenté que había encontrado al hombre del sombrero. Y ya estaba, bueno, en ese momento yo estaba estudiando en la universidad. Estaba haciendo tarea, la terminé, me fui a dormir, pero yo antes de dormir apagué las luces de ese cuarto donde tengo mi escritorio, mi computadora, todo lo relacionado a mi trabajo. Apagué esas luces y me fui a dormir. Mi cuarto queda a un lado de ahí. Entonces, al estar dormido, ya aproximadamente 3, 4 de la mañana, yo si tengo alguna necesidad como ir al baño, me levanto y voy. Entonces me levanté y al momento de encender la luz y pasar por esa habitación que les acabo de comentar para ir al baño, vi a una niña parada. Pero la niña estaba como a 3 metros de distancia de mí aproximadamente. Y la niña no se veía que estuviera tocando el suelo. Se veía que estaba con la cabeza mirando totalmente hacia el techo. O sea, ni siquiera tenía la mirada sobre mí. Y a mí yo me extrañé porque dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa aquí? Acaba de encender la luz justamente cuando la vi. Mi reacción en ese momento fue correr y tirarle una patada. O sea, fue como lo que yo intenté hacer. ¿Estabas tú solo en tu casa? Sí, estaba solo. Oh. Yo vivía con mi mamá y mi papá y en ese momento pues mi papá al estar internado, mi mamá tuvo que ir a cuidarlo en la noche en el hospital. Entonces yo fue aproximadamente un mes que estuve quedándome solo y no me había pasado nada. Pero en ese momento aparece esa cosa, la veo, corro, tiro una patada y al tirar una patada sentí como me iba hacia atrás, como si perdiera las fuerzas y me desmayara. Entonces abro los ojos, para mí fue instantáneo. Abro los ojos y veo que ya eran más de las 4:30. Cuando abrí los ojos me quedé extrañado porque estaba yo acostado en mi cama. ¿Cómo a qué hora te levantaste para...? O sea, el transcurso de tiempo tú... Fue entre 3 y 4 cuando me levanté y la vi. ¿Y a qué hora despertaste? ¿Después de las 4:30? Ajá, okay, después de las 4:30. Pues mucho tiempo. Entonces me levanto, veo que estoy en mi cama, acostado, y mi primer pensamiento fue así de, lo soñé, qué bueno. Ajá. Pero al darme cuenta estaba encendida la luz de mi cuarto y la luz de la habitación donde la acababa de ver. Y cuando te acostaste, me imagino habías apagado todo, ¿no? Sí, cuando me acosté, justamente acabo de decirlo cuando inicié la historia, que sí, o sea, había apagado todo antes de irme a dormir. Entonces me levanto y veo encendido todo y ya me quedo ahí siempre. Yo sigo con la duda de si lo soñé
de cómo regresé a mi cama, si yo había caído al piso, de qué pasó. Me puse a buscar en muchos, duré días buscando en internet, en todo lo que podía encontrar sobre espíritus, apariciones, cualquier cosa. Y la forma más relacionada que encontré a esa cosa, que para mí era una niña porque medía 1,40 aproximadamente, encontré dibujos en cuadros, en libros, en diferentes lugares que se parecían mucho, y son las llamadas Banshee. Ok. Entonces, al investigar yo más y meterme a fondo al tema de las Banshees, encontré que son mensajeras que vienen y se aparecen justamente para anunciarte la muerte de un familiar. ¿Y tiene alguna relación como la persona? O sea, me refiero a que si buscan, obviamente, un familiar, como acabas de decir, pero ¿por qué crees que se te haya parecido precisamente a ti y no a lo mejor a alguno de tus hermanos o alguien cercano también a tu papá? Yo lo asocio a que en ese momento yo era quien vivía con él y prácticamente pues estaba yo aquí en la casa al cuidado de él. Ok. Entonces, les digo, investigando sobre eso, encontré que son mensajeras de la muerte, que no son malos, por así. Bueno, no son. No tienen son, intenciones malignas, ajá, no buscan dañarte. No buscan dañarte, simplemente se aparecen y su aparición es presagio de la muerte de un familiar cercano. Entonces, les puedo decir que una semana después, casi una semana después, murió mi papá. Entonces, para mí eso cobró más sentido, que la haya visto y que haya sucedido eso. Y sí, eso ya les estoy hablando que fue hace casi 10 años. ¿A quién más le has contado tú de esta anécdota? Los que saben son algunos de mis hermanos, primos. ¿Y te creen o qué te dijeron cuando les contaste esta parte? Pues realmente ellos han vivido las cosas que pasan aquí en la casa. Okay. Y saben que pasan cosas raras. Ajá. Entonces no es como que lo duden, pero tampoco es como que te digan, bueno, es totalmente cierto. Okay. O sea, no es como que realmente lo crean en su totalidad, pero saben que es una posibilidad. Además de que yo les conté antes de que mi papá muriera que yo había descubierto, que había investigado y que me había parecido porque alguien iba a morir. Entonces al morir mi papá es como que se dio esa, no puede ser una casualidad, pero tú no crees que yo lo atribuyo a eso porque Ajá. estoy seguro que de lo que vi. Ok. A mí lo que más me impacta es lo de las luces. O sea, es como que tú sabes o tienes el hábito de apagar las luces y despiertas después de un sueño y ves todo prendido, pues entonces tal vez no fue un sueño, ¿no? Es ahí la parte que queda como de dudar, de decir, yo recuerdo, yo me acosté con las luces apagadas, ¿por qué están prendidas? Entonces quizá no fue solamente un sueño. Exactamente, o sea, es raro, la verdad, pero es una de las cosas que me ha pasado, que para mí da más, para mí es más legítimo que hay algo que nosotros no podemos comprender, cosas más allá de lo natural. De nuestro entendimiento. Ok, esa es la primera categoría entonces, la aparición de crisis. De crisis. Wow, ¿y la segunda o cuántas son? Tengo 6, Okay, son 6 tipos. La segunda sería, bueno, ya pasando a esta, sería la aparición de muertos, que es la manifestación de un difunto que pasa generalmente poco después de su muerte, que se da, esto sí hay muchos más casos documentados, porque se da después de morir y es para reconfortar al doliente o a su familiar que está sufriendo por su muerte. Llega y te comunica alguna información para concluir cosas pendientes contigo, o se han dado casos de que llegan a anunciar su papel de espíritu guardián que van a jugar contigo. Fíjate que ahí también, bueno, yo lo que sabía era de gente que fallecía, al poco tiempo se le aparecían, pero a alguien, bueno, igual, no tan poco tiempo hay gente que dice que inclusive ha transcurrido un año cuando ya se entera, pero de que se le aparecen a gente que no saben que ha fallecido.
Entonces vas tú y de repente te encuentras con una persona en común, con la persona fallecida, con un amigo en común, tal vez, o con su hermana, su papá, su mamá. Y, oye, fíjate que el otro día me encontré a Juan y te mandó saludos y te dijo que está bien, así como tú dices, ¿no? O sea, que buscan como reconfortar. Y las personas cuando escuchan esto, pues de repente lloran, se impactan la persona que tuvo el contacto, pues se queda sorprendida cuando le dicen es que falleció hace una semana, ¿no? O sea, y es como que, ¿cómo? Pero yo me lo encontré ayer. O es que tiene, no sé, medio año que falleció. Y pues es como muy curiosa la manera en que... A mí, por ejemplo, estos testimonios son, como dices tú, lo que me da... lo que da pie a que yo diga, ok, es veraz. Porque es alguien que no sabe que falleció y platica con esta persona, recibe el mensaje, lo transmite y ¿cómo explicas eso, no? O sea, ¿cómo explicas que una vez que la persona ya falleció tenga contacto con quien busque, ¿no? Con quien busque, quien pueda transmitir su mensaje. Yo conozco una historia de alguien, ¿recuerdas a Doña Ana Whisper? Ah, sí. Doña Ana es la persona con quien yo desde los 6 años voy y me corto el cabello. Es una señora que pues ahorita vive sola. Y ella me lo contó. De hecho, con ella me gusta mucho platicar de estos temas porque ella ha vivido diferentes cosas. Y ella es de las personas que cuando yo les platico o cuando me ve me pide que le cuenten nuevas cosas que me hayan sucedido aquí en la casa. Oh, qué chido. Porque ella ha estado aquí y ha escuchado ruidos, ha pasado así. Entonces ella me contó que cuando falleció su marido, ya es una persona mayor, como les digo, su marido era un arquitecto. Él le solía regalar flores en su cumpleaños. No. Y cuando murió su marido, fue, no sé si, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero ya casi iba a ser el cumpleaños de ella. Entonces él tenía esa costumbre de la misma florería llamar, pedir que le mandaran flores a su esposa y que se las llevaran a domicilio. Entonces lo curioso de esta historia es justamente lo que tú estás diciendo. La persona de la florería era muy amiga de él. Ok. Y no sabía de su muerte. Ay. Entonces ella responde una llamada a la persona de la florería y es el arqui diciéndole que le mande flores a su esposa. Okay. Entonces le llegan las flores a doña Ana y doña Ana le dice a la persona que ya estaba fallecido su marido. Entonces fue como que súper... O sea, la sorpresa fue enorme porque le llegaron las flores de su marido fallecido y ella lo cuenta como que... O sea, él me está cuidando. Ella siempre ha dicho que él lo sigue cuidando. Y no recuerdo cómo le dicen, no sé si gordo o algo así, pero a mí me dijo, yo sé que él me está cuidando desde el cielo. Entonces, estas apariciones de muertos que les digo que vienen a anunciar un papel de espíritu guardián, son esas que tú puedes llegar a ver en tus sueños y vienen y te dicen, yo te voy a estar cuidando, voy a estarte viendo. Y son de las más comunes que pueden llegar a pasar y que en colectivo entre las personas son las que más se dan. Ok, como cuando llega el abuelito con el nieto o con la hija y dicen, no, es tu abuelito, no te asustes, que ya falleció o algo por el estilo. Eso pasó con un primo que se llama Cristian. Ok. Él tenía 3 años. Esto me lo contó directamente su madre. Él tenía aproximadamente 3 años, apenas hablaba ya, bueno, que ya se le entendía cuando hablaba. Uh-huh. Entonces él jugaba en su cuarto y se la pasaba diciendo que jugaba con su papachón. No. Entonces su papachón era su abuelo. Ajá. Y él nunca lo había conocido. Entonces nadie le había hablado del nombre de su abuelo porque pues normalmente pues es un niño y no le dices pues si su abuelo pues ya falleció y normalmente el niño no pregunta por él y así. Entonces su mamá dice que un día lo encontró jugando y que le preguntó que con quién estaba hablando porque estaba hablando Ajá. mientras jugaba y le dijo que estaba jugando con papá Choni, que era su abuelo. Entonces mi tía Se desmayó. mi tía no se desmayó,
Pero sí sino se que asustó. ella, no, dice que se sintió bien Ok. porque ella sabía, o sea, ella era se llevaba muy bien con él y así. Ajá. Entonces, al ver que Papachón estaba cuidando a su hijo, pues fue como que, órale, o sea, qué bonito Ok. que lo haya conocido, aunque haya sido después de Reconfortante, me fallecido. imagino, ¿no? Sí, Ok. eso es algo que me contó ella y bueno, nos lo contó a los dos. Qué bonito. Es muy bonito. Bueno, vamos a pasar a al tercer tipo de aparición, que es la aparición colectiva. Que esto ya es como más creíble, porque es una manifestación de alguna persona viva o persona muerta que ocurre ante múltiples testigos. Puede haber 5 o 10 personas y ven que se aparece alguien, y ese alguien es alguien que todos conocen, y ese alguien que todos conocen está en otro lado del mundo y se da. Entonces es como que todas las personas manifiestan viven la aparición, y entre todos saben qué pasó porque todos la vivieron. Fíjate que hay una teoría, vamos a ponernos muy Marvel, pero no es de Marvel, es una teoría que tiene que ver con, creo, física cuántica, que dice que hay múltiples realidades sucediendo al mismo tiempo y en cada una de ellas, pues, hay sucesos distintos, ¿no? En ocasiones, pero que a veces estas realidades llegan a cruzarse. Y esas cosas que llegamos a ver simplemente son como que ecos de esos otros universos o esas otras realidades. El momento en el que se acercan tanto una rama de otra que puedes tú ver lo que hay del otro lado. Y es algo bastante curioso, es algo que llama mucho la atención porque sigue siendo algo que pues a nuestro entendimiento escapa. Muy interesante. Sí sabía bueno, algo sobre eso, pero es interesante pues cómo cada cosa se va ligando con otra y formas que las apariciones pueden ser multiversos. O sea, Estaría genial. sería interesante encontrarme con el Jorge de otro universo, sería. O con la Jorge. O con la Jorge. Imagínate. O con Le Jorge. Le Jorge. No sabemos. Bueno, vamos por el cuarto, que esta ya es como la que tiene más sustento, que es la aparición verídica. Son las apariciones de las que se tienen pruebas y que pueden ser corroboradas científicamente, y por ello son las que tienen más valor para todos los que se encargan de estudiar este fenómeno. Okay. Son, digamos, alguna cámara de un centro comercial que te está grabando a ti y tú estás viendo a alguien ahí parado, y en la cámara se ve que tú estás viendo a alguien parado, y esas que no tienen nada de explicación científica, bueno, no tienen nada de explicación, pero tienes ahí grabado o tienes las pruebas verídicas 100% de que sucedió. Había un caso que a mí me hizo mucho ruido cuando salió y se viralizó, que era de un guardia de seguridad que se veía que estaba platicando, o sea, él estaba platicando solo. Su compañero estaba en la oficina donde estaban las cámaras y él estaba en una entrada, no recuerdo si era una tienda o no sé, pero era un lugar que tenía 2 guardias nocturnos. Uno de ellos estaba en la entrada y alcanzaba a captarlo una de las cámaras de seguridad que reproducían el video en ese momento en la oficina de donde se quedaba grabado toda la información, ¿no? Entonces el compañero que está en la oficina alcanza a ver que él está hablando solo y está entrechecando su teléfono y voltando hacia un lado, como que platicando. Inclusive se ve un momento en que como que hace un saludo como para despedirse, como para chocarla y todo, y justo cuando se despide revisa el celular y da como un sobresalto. Se alcanza a ver en el video de seguridad que se sobresalta y voltea y como que busca algo. Y dicen que lo que pasó fue que su compañero le dijo: hey, ¿con quién estás hablando? No hay nadie. Y le envió un mensaje. Entonces al momento de él despedirse, revisa inmediatamente el celular y entonces se da cuenta de esto, y fue cuando se sobresalta. Entonces cuando él le cuenta a su compañero lo que pasó, le dice que estaba hablando, creo, con el conserje del lugar, y precisamente el conserje había fallecido, no recuerdo si 1 o 2 días antes, y él relata, ¿no? Él dice: no, es que vino, me saludó, me preguntó cómo estaba,
y se despidió de mí. Y él se alcanza a ver en el video que les digo, como que da, como cuando la chocas así para despedirte y todo, y que mira hacia donde se está yendo pues este ser, e inmediatamente después es cuando ve el mensaje de su compañero. Sí lo había visto en internet, fue súper viral. Sí, sí. Y más la explicación de la persona que lo vivió, que justamente dice que él lo estaba viendo ahí parado, que él estaba viendo al conserje ahí, platicando con él, y lo veía pues físicamente, mientras que la persona en la cámara solamente veía los movimientos del guardia. Es impactante, la verdad. Lo que no sabemos es si, bueno, yo me imagino que sí, ¿no? Que si al momento de saludarlo sintió la mano de esta persona, si la sintió. Yo creo que sí, porque normal, si no habría sido raro, porque no... O sea, imagínate, al momento de saludarlo y no sentir No la sentirlo. mano, ahí se habría sobresaltado. Sí, Pues. pues es aún más extraño entonces, pues, encontrarte con alguien fallecido y sentir como la corporalidad que no está, es algo como bastante curioso. Vamos al quinto tipo, Ok. que son las apariciones en el lecho de muerte. Y de estas también hay ciertos... Eso sí me dan mucho miedo. De esos hay ciertos registros que se tienen o testimonios de personas, porque estas son cuando tú puedes ver imágenes visuales de seres divinos o personajes religiosos, pueden ser luminosidades Ángeles. que ve un difunto, pero todo esto se da antes de morir. Ay. Es cuando dices, vi la luz y ahí estaba Dios con sus ángeles, con esto, con lo otro. Y esas personas que aseguran haber visto lo que hay después de la muerte son este tipo de apariciones. Ok, fíjate, hace mucho mi mamá lo cuenta y a ella se le enchina así el cuero así de recordar, porque mi papá hace tiempo tuvo un accidente muy grave. Él quedó en coma aproximadamente, creo que por 2 semanas, de un accidente automovilístico. Y yo estaba muy pequeñita, yo me sé esta historia porque me la han contado. Yo no recuerdo lo que pasó, porque aparte yo me quedé con mi abuela materna en aquel entonces. A mí procuraron como que dejarme fuera de todo el drama de esa situación. Entonces, tengo muy clara esta historia porque cuando la cuentan es como que les impacta mucho por lo que sucedió. Dicen que cuando mi papá despertó del coma, una de las cosas que hizo fue contarles que él se había encontrado a una tía abuela suya que ya había fallecido. O sea, él dijo que la historia que cuenta mi mamá, que les contó mi papá cuando despertó, es que él iba caminando y se encontró un río muy ancho. Y que a la orilla de ese río estaban todos los animalitos que había tenido mi mamá, que ya habían muerto. Pajaritos, a mi mamá le gustan mucho los animalitos, pajaritos, perros, gatitos. Y que le decía, y estaba ahí tu perra, la que se murió. ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Laika, algo así. Entonces, mi mamá cuando escuchó eso dice que se conmovió mucho, pero que le dijo, ¿no? Que le pidió que le siguiera contando. Entonces, dice él que todos los animalitos, cada uno de una parte de un brazo, como que él extendió los brazos y los animalitos cada uno lo tomaron como de una parte del brazo y lo estaban ayudando a cruzar ese río para que él no se hundiera. Eso es lo que él cuenta. Pero que justo cuando iba a llegar del otro lado, o cuando lo bajaron, algo así del otro lado, llegó su tía, que había fallecido, no recuerdo cuánto tiempo antes. Les digo, yo estaba muy pequeñita, pero ella ya tenía tiempo fallecida. Que llegó y le dijo, no, regrésate, tú todavía no puedes cruzar. Entonces, lo que él hizo en ese momento fue que despertó. Y fue en ese momento que relacionan que él despertara del coma. Y es algo pues muy curioso porque esta aparición del lecho de muerte pues podría relacionarse con ello, ¿no? O sea que a punto ya a lo mejor de fallecer se aparecieran todos estos seres y esta persona que le dijo, no, ¿sabes qué? Ahorita es muy pronto, todavía no es tu tiempo, regrésate. Y dicen que fue cuando él despertó de ese coma. Sí, mi mamá sí se asustó, pero fue más como... Dice que
que más que asustarse estaba muy conmovida. Pues fue como una experiencia muy bonita. O sea, Pues vivirlo debe ser bonito, ver todas las mascotas, todos los animalitos que has tenido en tu vida. Pues para muchos de nosotros sería muy bonito. Ujú. O los que has ayudado a lo mejor. Ese gatito al que le diste el sobre, ese perrito al que le diste las croquetas, te va a ayudar a cruzar. Qué bonito. La última que tenemos aquí son las apariciones de reencarnación. Que esta es súper interesantísima. O sea, a mí se me hizo tan interesante que me puse a buscar más. Y en serio, no pude encontrar más información que lo que les voy a decir. Pero les prometo que si logro encontrar voy a traerles más porque sí estaba muy interesante. Las apariciones de reencarnación se pueden llamar también sueños anunciadores. Y en estos, un difunto se aparece en sueños a un miembro de la familia en la cual va a renacer. Ok, qué curioso. Y estos sueños, se tiene el registro de que este tipo de sueños se dan frecuentemente en una tribu que se llama Tlingit, que son una tribu que está al noroeste de Estados Unidos, de América. Así se llama, pues es que realmente aparece como el noroeste de América, pero no pude encontrar exactamente la región. Al buscar, solamente pude encontrar como su división de poderes, sus ritos de iniciación, costumbres, alimentación, pero no pude encontrar casi nada sobre esto. Pero se habla de que lo que pude encontrar habla de que, por ejemplo, yo en mi familia soy el hombre de la familia. Ajá. Ese hombre tiene a una mujer. En esa tribu, mujer, ¿no? Estamos en esa hablando tribu. De características propias de las familias de esa tribu. Sí, este hombre tiene a su mujer, pero el jefe de familia es la mujer. Okay. Porque de ella se nacen los hijos. Okay. Ella es la que prácticamente sostiene con sus alimentos. El hombre caza, la mujer cocina, pero se le da una importancia súper más arriba a lo que es alimentar a los demás que conseguir la comida. Okay. Entonces se dice que, por ejemplo, yo como hombre de esa tribu muero, yo digo, bueno, voy a morir y voy a reencarnar en la familia que vive en esa tribu, pero todo al norte, o sea, muy al norte. Entonces yo me aparezco al hombre de esa familia y le digo, de otra familia. Okay, yo soy de la misma. No, le digo, yo soy esposo de tal mujer. Ajá. Padre de tal niño. Acabo de morir, voy a renacer como tu hijo. Entonces esa familia se encarga de que yo al renacer en su familia, nazco yo, soy varón, nazco en esa familia. Mi familia anterior me sigue considerando su familia porque reencarné. Ajá. Y esa familia es mi nueva familia. Soy ahora el encargado de aprender las costumbres de mi padre, pero sin haber perdido la identidad de haber sido miembro de aquella familia. Ay, qué bonita forma de vincularse con los otros. Es algo muy extraño y que se trató de investigar. Se encontraron muchos... O sea, todos en esa tribu hablaban de ello. Se dice en lo que yo encontré. Y de esos de 17,000 personas, solamente 500 pudieron comprobar que no estaban ni bajo efectos de algún alucinógeno o efectos de, se decía, histeria colectiva, cosas así. Ajá. Entonces no se le da como un grado de realidad a lo que sucede en esa tribu. Pero sin embargo me parece muy interesante que como una persona puede soñar que tú le estás diciendo eso. O sea, es algo extraño que quizá puede que sea ya un rasgo más cultural o algo. Ay, me imagino que a lo mejor parte de lo que investigaban era que estas familias quizá no se conocían, ¿no? Anterior a este suceso, o sea, que a lo mejor las familias se conocieron porque alguien soñó que un integrante iba a reencarnar dentro de su círculo y fue así quizá como se conocieron, pero anterior a eso no. Sí, o sea, lo que yo encontré era era en otros idiomas que realmente me ayudé con
con traductores de internet para lograr encontrar información de esto, porque sí, se me hizo muy muy interesante y bueno, yo pensé, me gustaría compartirlo. Hay que hablar de eso específicamente en otro podcast. Reencarnaciones. Sí, reencarnaciones. Sí, suena bien. Esos serían los 6 tipos que pude encontrar, y como vemos son muy variados y cada uno tiene su forma de darse, su forma de que la aparición tenga un significado, y son interesantísimos, la verdad. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Díganos qué piensan, qué les parecieron estas 6 categorías, ¿ya las conocían? ¿Les ha sucedido alguna? Espero que nos cuenten en los comentarios o que nos dejen un mensaje en la página de Facebook para comentarnos alguna vivencia que hayan tenido sobre esto. Si ha aparecido un familiar a decirles que los va a proteger, si ustedes han estado incluso en el lecho de muerte y han visto este camino antes de llegar. O sea, sería súper interesante conocer personas que nos puedan contar esto, porque yo personalmente no conozco personas así, pero... ¿Conoces a mi papá? Bueno, sí, conozco a tu papá. No sabías que le había pasado. No tenía idea de lo que había pasado, pero sería muy interesante que nos cuenten. Déjenos aquí en los comentarios. ¿Sabes qué también le pasó, pero a mi mamá? Bueno, algún día seremos internacionales. Aquí en México se da mucho la costumbre de cuando alguien fallece realizar un novenario. Un novenario es un periodo de 9 días en donde se reza por la santa sepultura de una persona fallecida. Estando en el rezo de un familiar fallecido, le sucedió a ella algo muy curioso, pero lo vamos a dejar también para otro podcast porque tiene más que ver con otras cuestiones de otros fenómenos paranormales, aunque sí es un poquito una aparición, no sé, es más, yo no sé cómo le diría, o sea, es que fue como que en el momento del rezo ella tuvo como una visión. Podemos catalogarlo como visiones o algo así. Sí, no sé qué nombre le podríamos dar, pero creo que tiene más que ver con... no premonición porque no predijo nada, pero sí recibió como que un mensaje de alguien. Pero ese es otro tema que también resulta pues bastante interesante y ya lo tocaremos en otra reunión con ustedes. Muchas gracias por escucharnos en su programa Noches de Tormenta. Y recuerden, Better or Nox. Teman a la noche. Nos vemos. Bye.